En la clase de hoy vamos a ver funciones compuestas y cómo se deriva aplicando lo que es la regla de la cadena. Ustedes en análisis 1, supongamos de que tenían una función y que dependía, que estaba definida en términos de f de u, y que a su vez u estaba definida como una función g de x. Entonces, si nosotros hacemos el análisis de esta función compuesta, esto es igual. I igual a f de u, pero u es g de x. Entonces, en definitiva, ustedes tienen una función que depende de una sola variable, x. Si nosotros hacemos el análisis de las variables, que eso vamos a aplicar mucho para aplicar la regla de la cadena, nosotros tenemos una y, donde esa variable y está definida en términos de la variable u, pero a su vez u está definida en términos de x. U es lo que nosotros, y es lo que nosotros conocemos como variable dependiente, u es una variable intermedia y x es la variable independiente. Nosotros a la hora de derivar, derivamos respecto de la variable independiente. Entonces, para poder hacer la derivada, aplicábamos regla de la cadena. Hay dos tipos de notaciones, la notación de Leibniz o la notación de Lagrange. ¿Bien? Entonces, si nosotros derivamos, recuerden, x es la variable independiente y siempre se deriva respecto de la variable independiente. Entonces, la derivada de y respecto de x, aplicando la regla de la cadena, va a ser la derivada de y respecto de u por la derivada de u respecto de x. Y si nosotros esa es usando la notación de Leibniz, y si usamos la notación de Lagrange, que también ustedes la han visto, tenían f', que es esta f' grande, va a ser igual a la derivada de f' calculada en g de x por g' de x. ¿Sí? Y eso es lo que se conocía como regla de la cadena. Cualquiera de las dos notaciones es correcta. ¿Estamos? Bueno, nosotros como estamos viendo funciones de varias variables, la variable independiente no es una sola, sino que podemos tener 2, 3, ¿sí? Varias variables. Entonces vamos a ver cómo se deriva en ese caso. Bueno, supongamos de que nosotros tenemos una función z. Esa función z está definida en términos de u, v y w. Y cada una de ellas, u, v y w, dependen de x e y. El v también depende, el v también depende de x e y. Y el w también es una función que depende de x e y. Entonces, el z no es otra cosa que una f de u, que depende de x y, el v, que depende de x y el, quiero correr para el costado. Perdón, no tanto. Y el w, que también depende de x e y. ¿Estamos? Entonces, en definitiva, ustedes tienen una f grande que depende de x e y. Bueno, vamos a ver cómo se deriva. Para eso, nosotros vamos a aplicar un teorema, pero es muy importante hacer el diagrama o el árbol de las variables. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos una función z, ¿sí? Donde esa z, que es igual a f en realidad, está definida en términos de u, de v y de w. Y cada una de ellas en términos de x e y. O sea, u depende de x y a su vez depende de y. V depende de x, depende de y. W depende de x y depende de y. Z se llama variable dependiente. Es la variable con la que empezamos. Dependiente. U, V y W se llaman variables intermedias. X e Y se llaman variables independientes.
Bueno, a la hora de derivar, nosotros podemos derivar en función de las variables independientes. ¿Quiénes son las variables independientes? X e Y. O sea que cuando nosotros apliquemos la regla de la cadena, vamos a poder derivar Z respecto de X o bien vamos a poder calcular Z respecto de Y. ¿Se entiende? ¿Sí o no, chicos? Sí, profe. Bueno, sigamos. Bueno, apliquemos el teorema. Miren, acá está el análisis. Este diagrama siempre es importante de que lo escriban antes de derivar. Z, a ustedes esto le van a dar la forma de la función, ¿sí? Y luego vamos a derivar. Pero es muy importante que lo escriban al diagrama, porque en función del diagrama la vamos a aplicar la regla de la cadena. Bueno, para eso vamos a aplicar el teorema, conocido como regla de la cadena. ¿Qué dice el teorema? Sea f una función definida por z igual a f de w con u, que está definida en términos de x e y, b definida en términos de x e y, z, w definida en términos de x e y. Supongamos que en el punto P sub 0 de coordenada x0 y 0 existen las derivadas parciales, la derivada de u respecto de x, la derivada de u respecto de y, la derivada de b respecto de x, la derivada de b respecto de y, la derivada de w respecto de x, la derivada de w respecto de y, y que además la función f admite en el entorno del punto u sub 0, b sub 0 y w sub 0 derivadas parciales f de u, f de b y f de w continuas. Entonces, la derivada de z respecto de x en el punto P sub 0 se calcula como la derivada de f respecto de u por la derivada de u respecto de x, particularizada en el punto P sub 0, más la derivada de f respecto de b por la derivada de b respecto de x, particularizada en el punto P sub 0, más la derivada de f respecto de w por la derivada de w respecto de x, particularizada en el punto P sub 0. De manera similar, se calcula la derivada de z respecto de y en el punto P sub 0. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bueno, ¿cuáles son las hipótesis? En el punto P sub 0 existen las derivadas parciales. La derivada de u respecto de x, u respecto de y, la derivada de b respecto de x, la derivada de b respecto de y, la derivada de w respecto de x, la derivada de w respecto de y. Y en el entorno del punto P sub 0 admite derivadas parciales continuas, f de u, f de b y f de w. Donde la tesis nos dice este teorema que cada una de estas derivadas la calculamos de esta manera. O sea, esto lo vamos a hacer, ya voy a hacer la demostración, pero lo vamos a razonar. Yo les dije, Z está definida, que tenemos la hipótesis en términos de U, B y W. Esto lo van a aprender, miren, haciendo el diagrama. Bien, cuando yo quiero calcular la derivada de z respecto de x, quiero calcular la derivada de z respecto de x. ¿Cómo se hace? Parto desde z. Entonces, esto me dice el teorema, ya vamos a ver la demostración. Va a ser la derivada de z respecto de u por la derivada de u respecto de x. Después se lo particulariza, por supuesto, en el punto. Más. ¿Por qué? Porque para llegar a esa variable independiente x no es el único camino. Vuelvo a z. La derivada de z respecto de b por la derivada de b respecto de x. Más. ¿Qué otro camino? La derivada de z respecto de w por la derivada de w
respecto de X. Por eso es importante escribirlo al diagrama, porque si bien la tengo a la fórmula, pero no me la tengo que acordar de memoria, lo tengo que hacer razonando. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces volvamos a la demostración. En la demostración vamos a usar el teorema del valor medio. ¿Qué dice la demostración? Nosotros tenemos una función z que está definida en términos de f de v y w, donde v y w dependen cada una de ellas de x e y. Entonces, z es igual a f, que es lo que ya les había escrito anteriormente, de u de xy, v de xy, w de x e y. O sea que en definitiva, esto es una función, le llamamos una f grande, en términos de x e y. X e y son las variables independientes. Entonces nosotros podemos calcular la derivada de z respecto de x o la derivada de z respecto de y, de las variables independientes. Por definición de derivadas, la derivada de z respecto de x en un punto p sub 0, por definición es el límite de delta de x tendiendo a 0 del incremento delta sub x de z0 sobre delta de x. Como lo escribimos como un cociente incremental. ¿Se acuerdan? El límite de ese cociente incremental. El incremento parcial de la función z, en este caso, si ustedes se fijan, es con respecto a x, porque estamos derivando respecto a x. Cuando x sufre un incremento, delta de x, la z no varía en forma directa. ¿Por qué? Porque la z, si ustedes se fijan, está definida en términos de v y w. Pero lo hace en forma indirecta. ¿Por qué varía de forma indirecta el z? Porque cada una de ellas, esa v y w, dependen de x e y. ¿Me siguen? Entonces, y escribimos la ecuación, le ponemos 3. Entonces, el incremento delta de x en z0 va a ser f de u de x0 más delta de x y sub 0, b de x0 más delta de x y sub 0, w de x0 más delta de x y sub 0, menos f de u, x0 y 0, b de x0 y 0, w de x0 y 0. Si ustedes se fijan, le ponen el incremento en delta en x. Bueno, considerando los incrementos parciales de x respecto de las funciones u, v y w, a estos incrementos parciales los podemos escribir como el incremento parcial respecto de x de u es igual a u de x0 más delta de x y sub 0 menos u de x0 y sub 0. Despejamos el primer término. Y entonces, ¿qué nos queda? Que u de x0 más delta de x sub 0 es igual al incremento respecto de x de u más u de x0 y sub 0. Esto que está restando pasa sumando al otro miembro. Lo mismo hacemos en el incremento parcial de b respecto de x, tanto para u, v y w. ¿Estamos? Llamamos u sub 0 a u de x0 y 0, b sub 0 a b de x0 y 0, w0 a w de x0 y 0. Entonces, a estas ecuaciones las llamamos 4, 5 y 6. Y le escribimos de una manera abreviada, por así decirlo. ¿Ven? Ponemos u de x0 más delta de x sub 0 es igual a u sub 0 más el incremento de u respecto de x. Y eso, el 4, 5 y 6, vamos a reemplazar en la ecuación 3. En la ecuación 3 vamos a reemplazar 4, 5 y 6. Miren, entonces reemplazando en la ecuación 3, ¿qué nos queda? El incremento de z0 respecto de x es igual a f de u sub 0 más el incremento de u respecto de x, b sub 0 más el incremento de b respecto de x, w0 más el incremento de w respecto de x, menos f de u, v,
U sub 0, B sub 0, W sub 0. Por el teorema del valor medio para funciones de tres variables, las derivadas parciales f de u, f de b, f de w son funciones continuas, porque eso era por hipótesis, y son continuas en el entorno del punto u sub 0, b sub 0, w sub 0. Por lo tanto, al aplicar el teorema se tiene que el incremento de z0 respecto de x es igual a delta sub x de u por f de u en alfa 1, beta 1, gamma 1, más delta sub x de b por la derivada parcial de f respecto de b en el punto alfa 2, beta 2, gamma 2, más delta sub x de w por la derivada parcial de f respecto de w en alfa 3, beta 3, gamma 3, donde alfa 1, alfa 2, alfa 3 varía entre u sub 0 y u sub 0 más delta sub x de u. El beta sub i varía entre b sub 0 y b sub 0 más delta sub x de b. Y el el gamma sub i varía entre w sub 0 y w sub 0 más delta de x de w. Dividiendo a esta ecuación 7, dividiendo ambos miembros en delta de x y tomando el límite cuando delta de x tiende a 0, obtenemos por definición las derivadas parciales u sub x, b sub x y w sub x. Y además, como las derivadas parciales son continuas, ¿qué nos queda? Nos queda el límite de delta de x tendiendo a 0, de delta de x de z0 sobre delta de x. Esto no es otra cosa que el límite de delta de x tendiendo a 0, de delta de x de u sobre delta de x por f sub u, más límite de delta de x tendiendo a 0 de delta sub x de b sobre delta de x por f sub b, más el límite de delta de x tendiendo a 0 en delta sub x de w sobre delta de x, de f de w alfa, en alfa 3, beta 3, gamma 3. Cuando el delta de x tiende a 0, alfa sub i tiende a u sub 0, beta sub i tiende a b sub 0 y gamma sub i tiende a w sub 0. Por lo que cada uno de estos términos, de estos factores, digamos, que tenemos en esos tres términos, ¿a qué es igual? Por definición, es la derivada de u respecto de x en el punto P sub 0, la derivada de b respecto de x en el punto P sub 0 y la derivada de w respecto de x en el punto P sub 0. Derivadas que existen por hipótesis. Por lo que, ¿qué nos queda? Entonces la derivada de aquí, de z respecto de x, nos queda igual a la f respecto de u por la derivada de u respecto de x, más la derivada de f respecto de b por la derivada de b respecto de x, más la derivada de f respecto de w por la derivada de w respecto de x. De manera similar, se calcula la derivada de z respecto de y. Se lo puede demostrar. ¿Sí? ¿Cómo se hace el análisis? Lo mismo. Z depende de U, de B y de W. Es muy importante que escriban el diagrama y cada una de ellas dependen de X e Y. Entonces, al calcular Z respecto de Y, esto es igual a la derivada de Z. Miren, voy a ir haciendo los caminos para que ustedes vean cómo me queda. Voy a hacer con otro color. ZI es la variable independiente. Entonces nosotros queremos calcular la derivada de Z respecto de Y. Entonces, partimos desde Z. Tenemos Z respecto de U y U respecto de Y. Entonces va a ser la derivada de Z respecto de U por la derivada de U respecto de Y. Más otro camino, la derivada de Z respecto de B por la derivada de b respecto de y. Es como llego ahí, a la variable independiente. La derivada de z respecto de w por la derivada de w respecto de y. ¿Alguna duda?
Por supuesto que después, si ustedes quieren, esto en el teorema está particularizado en ese punto P sub 0. ¿Estamos? ¿Alguna duda de cómo se aplica la regla de la cadena? ¿Nada? No, profe. Bueno, sigamos entonces. Bueno, observemos que estos diagramas, chicos, varían mucho, porque todo depende de cómo esté definida la función. Nosotros acá tenemos dos variables independientes, pero podemos tener más variables independientes, ¿sí? La cantidad de términos, a ver acá vamos a tener la observación, esperen un segundito, quiero mover la pantalla. Acá tienen la demostración de Z respecto de Y. Ya les hago un ejemplo. Miren, para que tengan en cuenta, yo les voy a volver a escribir. En este caso, que habíamos calculado la derivada de Z, no, acá que la tengo. Miren, esta. Dice en la fórmula, para calcular la derivada de Z respecto de X, o también la derivada de Z respecto de Y, que la tenemos ahí justito escrita en el renglón de arriba. El número de términos de la correspondiente regla de la cadena coincide con el número de caminos que llevan de la variable dependiente a la variable independiente. Entonces, si ustedes se fijan, ¿cuántos términos tenemos? 3. Bueno, entonces miren el diagrama, yo lo voy a volver a escribir. Teníamos Z, que dependía de X, no, de V y W, y después teníamos que estos dependían de X e Y. Lo vuelvo a escribir el diagrama. Entonces, si vamos a derivar respecto de Y o respecto de X, lo mismo, me fijo cuántos caminos. Yo tengo un camino, 2 caminos, 3 caminos. 1, 2, 3. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, eso me dice la cantidad de términos que va a tener esa derivada. La cantidad de caminos que me lleva desde la variable dependiente a la variable independiente es la cantidad de términos. Acá tengo 1, 2, 3 términos. Para saber cuántos factores tengo en cada término, es la observación número 2i. En el diagrama, el número de flechas en cada camino es igual al producto del número de derivadas de funciones en la correspondiente fórmula. Entonces, si ustedes se fijan, yo para llegar a la variable independiente y voy a hacer con otro color, fíjense, tengo una flecha, fíjense, una flecha, 2 flechas. Entonces, en el primer término tengo 1, 2 factores. ¿Me siguen? En el segundo término tengo una flecha, 2 flechas. Entonces tengo 2 factores, 1, 2. Lo mismo para el W. Tengo una flecha, 2 flechas. Entonces, eso me indica la cantidad de factores en cada término. ¿Estamos? Eso es para que ustedes controlen si han escrito bien la regla de la cadena. Bueno, a ver, ¿quieren que hagamos un ejemplito? Sí, profe. Bueno, a ver, hagamos. Dice, hagamos el apartado A. Dice, sea U, ya voy a correr, igual a X cuadrado más Y al cubo. Donde X está definido como R por E elevado a la S. Y está definido como R
por e elevado a la menos s. Nos piden que calculemos la derivada de u respecto de r y la derivada de u respecto de s. Bien, lo primero que tenemos que hacer es el diagrama de las variables. Entonces, pregunta. ¿Cómo hacemos el diagrama? A ver, ¿ustedes me pueden dictar? ¿U de quién depende? En términos de qué variable está definida. En X y Y. X e Y. Eso, de X e Y. Y cada una de ellas, X e Y, están definidas en términos de quién. R y E. R y S. Porque E es un número, no se olviden. Sí, sí. Entonces tenemos dos variables independientes. Un segundito. Bien, entonces R y S son las variables independientes. Y aparte, cuando ustedes le dicen calcular la derivada de U respecto de R, esto me está diciendo de que R y S son las independientes. ¿Estamos? Bueno, entonces escribamos la regla. ¿Cómo va a ser si yo quiero calcular la derivada de U respecto de R? ¿Cómo va a ser? A ver. La derivada de U por respecto a X. Bien, Y la X derivada de U a X. respecto a X. Por la derivada de X respecto a R. Más la derivada de U respecto de Y por la derivada de Y respecto de R. Fíjense, ¿cuántos caminos tengo para llegar a la variable independiente R? Tengo dos caminos, a través de X y de Y. ¿Y cuántas flechas tengo en cada camino? Dos flechitas, que son la cantidad de factores. Bueno, a ver, calculemos esta derivada. Si nosotros derivamos U respecto de X, esta es nuestra U. Y derivamos respecto de X. La Y la tengo que pensar como una constante. Entonces, a ver, ¿me dictan cuánto vale la derivada de U respecto de X? 2x. 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 2X, perfecto. ¿Cuánto vale la derivada de X respecto de R? Me paro en X y derivo respecto de R. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale la derivada de ¿Y a la X? S? E a la S, claro, E a la S. Profe, Más. Sí, diga. ahí cuando derivamos con respecto a x, a la s la tomamos como constante, ¿verdad? Cuando he derivado U respecto de X, No, cuando derivamos a... X respecto de R, Claro, sí, la S la piensas como una constante. bien, bien. Bien, vamos, por eso es muy importante escribirlo al diagrama. ¿Cuánto vale la derivada de U respecto de Y? Vuelvo a U y lo derivo respecto de Y. ¿Cuánto vale? 3y al cuadrado. ¿Y la X cuadrada? Ah, sí, 3y cuadrado, perfecto, porque es una suma, tienen razón. ¿Y cuánto vale? Ahora dice por. ¿Cuánto vale la derivada de Y respecto de R? Me paro en y la derivo respecto de R. ¿Cuánto es? Menos E a la S. No, no sería E a la menos S. ¿Por qué el menos? No, nada, profe, sí, gracias. Bien, y ahí tienen la derivada. Que un pasito más, si quieren, lo que uno hace es sustituir quién es X y quién es Y.
¿Para qué? Para que nos quede toda la expresión en términos de R y S. Entonces, la derivada de U respecto de R va a ser igual a 2 por X, pero X es R por E a la S, por E a la S que teníamos, más 3I cuadrado, pero ¿quién es I? R por E a la menos S al cuadrado por E a la menos S. Y esa es la derivada de U respecto de I. ¿Se entiende? ¿Se entiende, Sí, chicos? profe. Bueno, a Sí, ver, sí. me gustaría que hagamos la otra. La derivada, a ver, voy a correr un poquito acá al costado. Quiero que hagamos la derivada de U respecto de S. Bien, ahí para que podamos ver todo. ¿A qué es igual la derivada de U respecto, voy a hacer con otro color, si no, con rosadito. ¿A qué es igual la derivada de U respecto de S? Ahí me trata de borrar. Yo quiero llegar a esta variable independiente. ¿Cómo sería la regla de la cadena? ¿Me pueden dictar? La derivada de U con De U, respecto a X Bien, por por la la derivada de X derivada con de respecto X. a S. bien, más la derivada de U respecto de I por la derivada de I respecto de S. La ventaja que al calcular ya esta derivada, estas, si ustedes se fijan, esta ya la tenemos calculada. Y esta también la tenemos calculada, ¿o no? ¿Qué no lo hemos calculado ya? ¿Sí o no? La ¿Sí, derivada de profe? U, sí, ya lo hemos calculado en la anterior. Bueno, la derivada de U respecto de X es 2X. ¿Cuánto va a ser la derivada de X respecto de S? Me paro en X y la derivo, pero ahora la derivo respecto de S. Entonces a la R la tengo que pensar como una constante. ¿Cuánto es? R por E a la S. Bien, más. La derivada de U respecto de I ya la tenemos calculada. Ustedes me dijeron que era 3 por I al cuadrado. Y está bien calculado. Bueno, ahora nos paramos en I y la derivamos respecto de S. Cuando vayamos a derivar respecto de S, la R la tienen que pensar como una constante. A ver, ¿cuánto sería? Menos R E a la menos S. Claro, porque la derivada nos va a quedar la constante R, pero la derivada de E a la menos S es menos E a la menos S. Por eso es el signo menos. Bueno, ahora simplemente podemos reemplazar quién es X e Y. Entonces nos va a quedar que la derivada de U respecto de S va a ser 2 por X, pero X es R por E a la S, por R por E a la S que ya teníamos, menos, más por menos, regla de los signos, 3i cuadrado, pero esto es R por E a la menos S elevado al cuadrado, por R por E a la menos S que teníamos. Y esa es la derivada que nos pedía. ¿Alguna duda, chicos, de cómo aplicar la regla de la cadena? Me dicen si copiaron y vamos a seguir viendo otros casos que se dan de la regla de la cadena. Otros diagramas. ¿Alguna duda? ¿Necesita que haga otro ejemplo? Dígame. ¿Puedo mover la pantalla? Profe, Sí, ¿podría hacer un ejemplo más? Para un que quede ejemplo claro. más. Bueno, a ver, miro. A ver, miro. Antes de explicarle la derivada total, a ver, ¿qué tenemos? X e Y, S, este me gusta, a ver, el D.
A ver, esperen un segundito. El D podríamos hacer, ¿les parece? Pero por supuesto que vamos a calcular una derivada, porque si no ahí me queda un segundito. Un segundito que acá lo copio. El apartado D debe ser en otra hojita para que tengamos más espacio. X cuadrado más Z cuadrado, X es igual a S por T, Y es igual a S coseno de T, Z es igual a S seno de T. Nos piden que calculemos la derivada de W respecto de S, o la derivada de W respecto de T. Bien. Aquí voy a poner otra hojita. A ver un segundito. La vista. Bien. Bueno, entonces en el apartado D, ustedes tenían W estaba definida como X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, y donde X es igual a S por T, Y es igual a S por coseno de T, y Z es igual a S por seno de T. Les piden la derivada de W respecto de S y la derivada de W respecto de T. Esto ya me está diciendo quiénes son las variables independientes. ¿Quiénes son las variables independientes? Siempre derivamos respecto de las independientes. S y T. S y T. Si nosotros hacemos el diagrama, vemos que W depende, está definida en términos de X y Z. X y Z son las variables intermedias y a su vez cada una de ellas dependen de S y de T. X depende de S, Y depende de T. X depende de T. Y depende de S, Y depende de T. Z depende de S, Z depende de T. Bueno, hagamos, miren, la derivada de W respecto de T. A ver, me dictan cómo sería. Primero escribo la regla y en el paso siguiente derivo. Primero escribo el diagrama, escribo la regla y recién en el paso siguiente derivo. ¿Estamos? Bueno, a ver, dícteme, ¿cómo va a ser la regla? La derivada de W respecto de quién. Respecto de X. Bien, por La derivada de X respecto de S. bien, más ¿qué La otro derivada camino? de Profe, Sí. ¿por qué de S? ¿No sería de T? Ay, perdón, de T, perdón, yo, sí, de T. Ya corrijo. Acá, de T. Gracias, gracias. Bien, de T sí les dije yo, vamos a hacer esto. Bien, sí, dictame, perdón. La derivada de W respecto de Y. ujú, por La derivada de Y respecto de T. ujú. ¿Hay otro Más camino? Más, la derivada de W respecto de Z. sí. Y la derivada de Z respecto de T. Bien, perfecto. Entonces, una vez que escribí el diagrama, escribo la regla de la cadena. En el paso siguiente, paso a derivar. Entonces, la derivada de W respecto de T es igual a, me paro en W y derivo respecto de X. ¿Cuánto es la derivada respecto de W respecto de X? La Y y la Z la pienso como constante. ¿Cuánto es? 2X. Todo aquí. 2X, perfecto. ¿Cuánto vale la derivada de X respecto de T? Me paro en X y pienso, si estoy derivando respecto de T, la S la pienso como constante. ¿Cuánto es? S. S. S, perfecto. Más.
¿Cuánto vale la derivada de W respecto de I? La miro a la W. 2i. 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 Bien. ¿Cuánto vale la derivada de I respecto de T? La S la pienso como constante. Menos s por seno de t. Bien. Sí, menos S por seno de T. Porque la derivada del coseno es menos seno. Bien. Más la derivada de W respecto de Z. La miro a W. 2z. 2z, perfecto. ¿Y cuánto vale la derivada de z respecto de t? La s la pienso como constante. S por coseno de Ese t. coseno de t. Perfecto. En el último paso, o sea, se la puede dejar ahí al ejercicio, ¿no? No está mal. Pero si quieren, en el último paso, para que el W me quede la derivada, me quede expresado en términos de S y de T, reemplazo quién es X, Y y Z. Entonces, la derivada de W respecto de T va a ser 2X, pero X es S por T, por S que ya teníamos, menos 2 por Y, pero Y es S coseno de T, por S seno de T, más 2 por Z, pero Z es S seno de T, por S coseno de T. Y ahí nos queda la derivada, porque no se olviden de que esta es una función. Nos queda la derivada escrita en términos de S y de T. ¿Alguna duda? Profe, Sí. en la ecuación esa que dice, bueno, W igual a X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado, Sí. ahí es Sí. imposible de que haya una variable independiente, es decir, que se encuentre en esa ecuación S o T. No, por eso pues, van a estar definidas en términos de las intermedias. Claro. Después van, Bien. sí, se puede ser, puede ocurrir de que alguna de las variables sea intermedia e independiente. Puede ocurrir de que una de las variables, ya van a ver en el práctico, que una de las variables sea intermedia e independiente. O sea, por ejemplo, en lugar de que sea S acá, que la X esté definida en términos de X. Entonces, cuando ustedes vayan a definir la derivada de X respecto de X, es 1. Sí, sí puede ocurrir eso. Pero, o sea, en ese caso, la intermedia puede coincidir y entonces en esa situación es como lo que vos me estás preguntando, que aparezca la S o la T acá. Pero es en el caso de que la intermedia también es independiente. Hay situaciones que sí se dan, hay ejemplos que sí dan eso. Y en el caso de que se dé ese caso, ¿se deriva dos veces con respecto de X? ¿O solamente se deriva como intermedia y Se deriva siempre como variable independiente. Siempre como variable independiente. Solamente que cuando vos derives la derivada de X respecto de X es 1. claro, claro, bien, Y siempre, lo que yo les digo, ustedes escriban en el primer paso, escribir el diagrama. Segundo paso, escribo la regla de la cadena. Y recién en el tercer paso, paso a calcular las derivadas. Porque si ustedes no escriben el diagrama y quieren aplicar la regla de la cadena, se van a equivocar. ¿Sí? Entonces, esto lo hago razonando, no de memoria. Yo digo, bueno, quiero calcular la derivada respecto de t, porque t es mi variable independiente. Entonces siempre lo hago razonando. Ahora vamos a ver otro ejemplo. ¿Que lo copiaron, chicos? O vamos a ver otro diagrama. Puede ocurrir de que t, por ejemplo, de que sea una sola la variable independiente. Entonces esa se llama derivada total, que es el ejemplo que sigue, que es una explicación, digamos. Díganme si están y cambio la pantalla. Sí, profesor. Vuelvo a la pantalla, a la teoría. Esto siempre vuelve al inicio. Miren, vamos al tema de la derivada total. ¿Cuándo es el caso de la derivada total? Es cuando ustedes tienen, miren la siguiente situación. Tienen una función z, estoy leyendo acá,
una función z que está definida en términos de u, v y w. Y u, v y w dependen de t. O sea que tienen una f que depende de una sola variable. Entonces, si hacemos el diagrama, z depende de u, de v y de w, y cada una de ellas depende de t. Entonces ahí ustedes ven que tienen solo una variable independiente, solo una. En ese caso, lo que nosotros podemos calcular es la derivada de z respecto de t, y esa es la que se conoce como derivada total, ¿sí? La que depende de una sola variable independiente. ¿Estamos? Bueno, ¿cómo es? La derivada de z respecto de t va a ser la derivada de z respecto de u por la derivada de u respecto de t, más la derivada de z respecto de b por la derivada de b respecto de t, más la derivada de z respecto de w por la derivada de w respecto de t. ¿Por qué usamos distinta notación? ¿Me pueden explicar ustedes por qué acá uso esta y acá uso esta? No sé si se han dado cuenta de eso. Porque una es la independiente y la otra es intermedia. Y no, porque vos fíjate que acá, cuando yo usé acá, por ejemplo, mira en el ejemplo. Mira, ¿por qué uso esa notación? Y mira, y la X era intermedia y la R era independiente. Porque esta notación, no pierdan de vista, esta es la de derivadas parciales que nosotros usamos cuando tienen varias variables. Mientras que esta notación, que es la de Leibniz, se la usa cuando tienen una sola variable independiente. La U depende de una sola, ¿sí? Entonces presten ahí atención un poquito a la notación. Por ahí, bueno, pasa de que nos ponen así, bueno, no le tomamos como mal, lo dejamos, siempre y cuando deriven bien. Pasan que nos ponen así, la derivada de z respecto de u, por la derivada de u respecto de t, y sigue, ¿estamos? Bueno, ven que acá, o sea, esto no está bien en realidad, pero si nosotros en la práctica vemos que lo han hecho bien el ejercicio, no le consideramos ese errorcito, pero es un errorcito de notación, ¿estamos? Bien, bueno, pasemos a otro diagrama. Entonces acuérdense, cuando depende de una sola, si a ustedes le dan el ejercicio y le dicen calcule la derivada total, es porque es una sola la variable independiente. Bien, eso tienen que tener bien en cuenta. Derivada total es cuando es una sola la variable independiente. Miren, vamos al otro ejemplo, al ejemplo 2i. Ahí ya lo voy a escribir yo el diagrama antes de que ustedes lo vean. Tienen una z que depende de x, u y b. Tienen una z que depende de x, u y b, que es lo que me había preguntado justo el compañero. Y a su vez, u y b dependen de x e y. Entonces, la x depende de x. La y depende... No, acá es u, pero... La u depende de x e y. La b depende de x e y. Entonces, supongamos que nos piden la derivada de z. ¿Quién me falta? En el diagrama le falta x con respecto a y. ¿Y la x depende de y? Ah, no, tiene razón. No. Claro, no depende. Fíjate, vos fíjate que en el ¿cómo te escriben? La u depende de x, y, la b depende de x, y. La x depende de la x, nada más. No depende de la y. Bien, entonces vamos a derivar. Quiero derivar respecto de x. Para que vean cómo me queda el diagrama. Miren. La derivada de z respecto de x. Es justo el ejemplo que me ha preguntado el compañero. En este caso, x, u y b son variables intermedias.
X e Y son variables independientes. ¿Respecto de quién estoy derivando? Respecto de esta, de la independiente. Bueno, entonces cuento los caminos. A ver, empiezo. La derivada de Z respecto de X por la derivada de X respecto de X, más la derivada de Z respecto de U por la derivada de U respecto de X, más la derivada de Z respecto de B por la derivada de B respecto de X. Esta derivada siempre es igual a 1. ¿Sí? Es más, acá me parecería que no es conveniente usar esto, voy a poner la derivada de f respecto de x. Así lo voy a escribir, para que no se confundan con esta z. Entonces, la derivada de la función f respecto de x, f no es otra cosa que z, chicos, ¿no? Porque fíjense en cómo está definida. Es la derivada de z respecto de x, de esa variable intermedia, más la derivada de z respecto de u, por la derivada de u respecto de x, más la derivada de z respecto de b, por la derivada de b respecto de x. ¿Alguna duda? Simplemente he reemplazado la derivada de x respecto de x es 1, entonces no la escribo. Miren, acá tienen escrito el diagrama y tienen calculada la derivada. ¿Ven? Pero no, como yo les digo, no se la aprendan a la fórmula de memoria. Esto hay que hacerlo razonando. ¿Bien? Bueno, ¿quieren que hagamos la derivada de z respecto de y? Para que vean qué nos queda. Sí, profe. Bueno, la derivada de z o de f, que es lo mismo, respecto de y. ¿A qué va a ser igual? A la derivada de z respecto de x por la derivada de x respecto de y. Más la derivada de Profe, z. Ajá, sí, ya voy a decir. Que no- Sí, ya sé que me va a decir. Sí, ya sé que me va a decir que la x no depende de y. ¿Eso me va a decir? Sí, profe. Bien, sí, eso quiero llegar. La derivada de z respecto de b por la derivada de b respecto de y. Como el compañero ya se ha dado cuenta, la x no depende de y. Entonces, ¿cuánto va a valer esta derivada, chicos? 0. 0, claro, 0. Entonces, directamente, todo este término no va a aparecer y me va a quedar los dos últimos, que es lo que me llevan, si ustedes se fijan, es lo que me lleva el camino a la y. Entonces, la derivada de la función respecto de y va a ser z respecto de u por la derivada de u respecto de y por más la derivada de z respecto de b por la derivada de b respecto de y. Miremos el diagrama, miren. ¿Ve? ¿Por qué? Porque la x no depende de la y. Entonces esa derivada vale 0. Entonces ni siquiera la cuento a la hora de derivar. ¿Sí? Es muy importante escribirlo al diagrama para poder derivar, para poder aplicar la regla de la cadena. Si no escribo el diagrama, es muy probable que me equivoque al derivar. ¿Estamos? Bueno. A ver, ¿qué otra cosita? Bueno, y nosotros necesitamos, no, estas observaciones, no. Lo que yo es lo que les decía. Siempre uno cuando deriva respecto de las variables independientes. ¿Bien? Bueno, deberíamos hacer un ejemplito de derivada total, ¿les parece? Y de ahí vamos a ver funciones homogéneas y la fórmula de Euler que a veces le toman. Y nada más. Y ahí terminamos. ¿Hacemos un ejemplito? Sí, profe. Bueno, a ver. Vamos a copiar el apartado B. No está tan largo, miren. Tienen z igual a x al cubo menos xy. Y donde y es tangente
No, 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 no. A ver, espera. Ah, bueno, sí, tienen como intermedia y variable. No, el Z, perdón, el B, el C, porque quiero calcularle una derivada total. Tienen z igual a x cuadrado y más 3x y cubo, y a la cuarta. Y donde x es igual a t al cubo y y es igual a 1, no, a ver, x cuadrado y más 3xy a la cuarta, he copiado mal. X es e a la t y el y es igual a seno de t. Bien. Lo copio en esta hojita porque ahí tenemos más espacio. Miren, calculemos. Ahí tenemos. Entonces el apartado C es el apartado C donde tienen z igual a x al cuadrado, x cuadrado y más 3x y a la cuarta, donde x es igual a e a la t e y es igual a seno de t. Bien, entonces, ¿qué nos pedían? Nos pedían la derivada de z respecto de t. Entonces, si ustedes hacen el diagrama, tienen z que depende de x y que depende de y. Y a su vez, cada una de ellas dependen de t. ¿Sí? Entonces tenemos una sola variable independiente. O sea que nos están pidiendo esta, es una derivada total. ¿Sí? Porque depende de una sola variable independiente. Entonces, ¿cómo sería la regla? La derivada de z respecto de t, ¿a qué es igual? A ver, ¿me dictan? La derivada de z con respecto a x por la derivada de x con respecto a t. Bien, más, Más la derivada de z con respecto a y bien, por por, la derivada de y con respecto a t. bien. Entonces ahora lo que tenemos que hacer, una vez que hemos escrito el diagrama, hemos escrito la regla, es derivar. La derivada de z respecto de t es igual. Me paro en z y derivo respecto de x. ¿Cuánto es? 2x por y 2x por y, ¿algo más? más 3y cuadrado. Más 3 y a la cuarta. Bien. Por la derivada de x respecto de t, ¿cuánto es? E a la t. E a la t. Bien. Más. ¿Cuánto vale la derivada de z respecto de y? X cuadrado De la derivada de z respecto de y, x cuadrado, ajá, ¿algo más? más 12 x por y al cubo X por y al cubo. Perfecto. Por la derivada de y respecto de t, coseno de t. coseno de t. Perfecto. En el último renglón, ¿qué hacemos? Sustituimos quién es x y quién es y, para que nos quede todo expresado en términos de t. Entonces, la derivada de z respecto de t es 2 por x, o sea, e a la t por y seno de t. Más 3 y a la cuarta, o sea que me va a quedar seno a la cuarta de t. Todo esto multiplicado por e a la t, más x cuadrado, o sea que me va a quedar e a la t al cuadrado, más 12 por e a la t por seno al cubo de t. Todo esto multiplicado por coseno de t. ¿Sí? Y esa es mi derivada total. ¿Alguna duda?
¿Alguna duda, chicos? No, No, profe. profe. No, Bien. No, profe. Perfecto. Sigamos. Bueno, esto el martes que viene lo van a copiar ahí en el cuaderno ustedes. Y si alguno me dice, bueno, subo el video, profe, lo subo el video. Pero el martes, en un principio, nos vemos a las 7 de la tarde. Si alguno de ustedes me dice, no, porque la profesora Hilda Moto va a dar virtual, bueno, nos encontremos a las 7:30. Para poder a las 7:30, Profe, una pregunta. ¿Y sí. usted pero va a seguir subiendo, digamos, estos PDFs a aula virtual o no? Para descargar. Sí, todos los PDF los sube la profesora Adriana, la jefa de cátedra, sí. Semana a semana va a ir subiendo los PDF de tanto de teoría como de práctica. Sí, eso sí. ¿Vos de dónde sos, Ah, bien, Leonel? profe. De Jujuy. Ah, bueno, cualquier cosa de todas maneras te puedo subir los videos, pero lo que sí tenés que ver, Leonel, es que el parcial, que es el 7 de julio, es presencial, chicos, ¿no? Así que anda organizándote para venir para el día del parcial. Ah, bien, profe, sí, sí. Ya lo ven. Y tenés que ir organizándote para que puedas volver, pues, para que te vengas a Tucumán de nuevo, porque volvemos presencial. ¿Bien? Profe. Sí, profe, ya lo ves. Sí. Y en el caso, o sea, que ahora volvemos presencial, ¿ya sería asistencia en teoría y asistencia en práctica también? ¿O sería de la misma modalidad que virtual? Hasta que terminemos es por ahora, hasta julio, no va a ser obligatoria, digamos, por lo menos la asistencia. ¿Sí? Pero desde agosto sí, chicos. Así que yo les diría que, bueno, tienen que ver de volver, que hay que ir a la facultad. O sea, ¿por qué digamos esta tolerancia? Es hasta que ustedes también se acomoden. Si ustedes me dicen, bueno, no, porque trabajo, no, porque estoy viviendo, como el caso de Leonel, estoy viviendo en otra provincia, bueno, entonces vamos a contemplar esos casos. Pero la idea es que volvamos sí o sí presencial. Y se le va a dar prioridad a la presencialidad. Eso es lo que nos dijeron. ¿Estamos? Bueno, después de cualquier cosa me escriben en el grupo y me dicen qué les dice la profesora y la moto, ¿no? Bueno, veamos la generalización de la regla de la cadena. O sea, es una función definida por una función z que depende de f de 1, u2, u sub n. Con u sub 1, en realidad u sub 1, u sub 2, u sub n están definidas como u sub 1 de x1, x2, xm, y sea un punto p sub 0 de coordenada x1, 0, x2, 0, xn. Existen las derivadas parciales, la derivada de u respecto, la derivada u sub j respecto de x sub j, x sub i, con j variando desde 1 hasta n y variando desde 1 hasta m. Y la función f admite derivada en el punto, perdón, u sub 1 de 0, u sub 2 de 0, u sub n de 0, derivadas parciales continuas. Entonces, la derivada parcial de z respecto de x sub i es la derivada de f respecto de u sub 1 por la derivada de u sub 1 respecto de x sub i, más la derivada de f respecto de u sub 2 por la derivada de u sub 2 respecto de x sub i, más, punto suspensivo, la derivada de f respecto de u sub n por la derivada de u sub n respecto de x sub i. Esa es una generalización de la regla de la cadena. ¿Cómo la aplicamos? Siempre aplicando, haciendo el diagrama. Miren, les voy a dar un ejemplo para escribirlo al diagrama y de ahí pasamos acá. Miren, ahí. Ustedes tienen una función W. Esa W es una f que depende de x, y, z y t. Y cada una de ellas, x depende de u y b, y depende de u y b, z depende de u y b, y t depende de u y b. Entonces, si nosotros hacemos el diagrama, acá para que no lo vean, tenemos W depende de X, Y
Z y T. Y cada una de ellas dependen de U y de B. Bien, entonces, U y B son las variables independientes. X, Y, Z y T son las variables intermedias. W es la variable dependiente. Entonces podemos calcular la derivada de W, por ejemplo, respecto de U. Si nosotros queremos calcular, esto va a ser, aplicando la regla de la cadena, esto va a ser la derivada de W respecto de X, o la derivada de X respecto de U. Ese es un camino. Más la derivada de W respecto de I por la derivada de I respecto de U. Más la derivada de W respecto de Z por la derivada de Z respecto de U. Más la derivada de W respecto de T por la derivada de T respecto de U. Bien, entonces si ustedes cuentan, tenemos 4 caminos para ir a la variable independiente U. Eso me indica la cantidad de términos. Y cada flecha en cada camino es la cantidad de factores en cada término. ¿Alguna duda? No, de eso no, profe. Yo Bien. tengo una pregunta. Diga. ¿Existe un intermedio de un intermedio? O ¿Cómo sea, un, o un sea, intermedio? que sean reglas de la cadena en vez de que sea, supongamos, que sea W, Mm. que va hacia X e Y, después va hacia U y B, y después va hacia otra variable. O sea, como que se siga la cadena después, en vez de Sí, U y B. en vez de U y B, sí, sí puede haber. Sí, a ver, veamos qué otro ejemplo. Sí, sí puede, o sea, vos me decís que haya, que no sean solamente unas intermedias, sino que sean dos las intermedias. Sí, Claro, sí, que U y sí, B sean intermedias de la sí, independiente. de la independiente, y ponerle que sea una independiente, que sea, qué sé yo, una variable S. Sí, sí puede ocurrir. Bien, miremos, a ver, acá en los ejemplos. Ahí miren, ¿ves? Es justo lo que estás preguntando. Mira, ahí ustedes si se fijan, Z está definida, acá estoy leyendo, en términos de V y W. U y B y W están definidas en términos de X e Y, y a su vez X e Y están definidas en términos de R y S. Entonces, las variables independientes son R y S. Esas son las independientes. Y las intermedias, V, W, X e Y. La dependiente es Z. Siempre ustedes van a poder calcular respecto de las variables independientes. O sea que van a calcular Z respecto de R y le pueden pedir la derivada de Z respecto de S. ¿Sí? ¿Qué quieren? ¿Que le escribamos una regla o la vemos escrita acá? Miren, si calculamos respecto de R, tengo que hacer la derivada de Z respecto de U, que es lo mismo que la derivada de F respecto de U, por la derivada de U respecto de X, por la derivada de X respecto de L. Ese es el primer término. ¿Qué otro camino me llevan a L? Más la derivada de Z respecto de U, por la derivada de U respecto de I, por la derivada de I respecto de R, que es el segundo término. ¿Qué otra opción tengo? La derivada de Z respecto de B, por la derivada de B respecto de X, por la derivada de X respecto de R. Es el tercer término. La derivada de Z respecto de B, por la derivada de B respecto de I, por la derivada de I respecto de R. El cuarto término. La derivada de Z respecto de W, por la derivada de W respecto de X, por la derivada de X respecto de R. Quinto término. Y el último, la derivada de Z respecto de W, por la derivada de W respecto de I, por la derivada de I respecto de R. ¿Ven? Más variables intermedias, más largo se me hace el camino, ¿no? Más términos voy a tener.
Acá tienen otro ejemplo. En este ejemplo tienen una sola variable independiente, miren. Y tienen ahí, como preguntaba el compañero Santiago, si no me equivoco, tienen la derivada de z respecto de, la z, perdón, depende de u, b y w, donde u y b y w dependen de x e y cada una de ellas dependen de t. Esta es una derivada total, ¿sí? Porque tienen una sola variable independiente. Bien, entonces cuando vayamos a calcular, vamos a calcular la derivada de z respecto de t, porque es una sola la variable. Entonces va a ser la derivada de z respecto de u, por la derivada de u respecto de x, por la derivada de x respecto de t. Más la derivada de z respecto de b, por la derivada de b respecto de... Ay, no, perdón, la derivada de z respecto de u, por la derivada de u respecto de y, por la derivada de y respecto de t. Acá el w, perdón, depende solamente de y, y el b depende solo de x. Esto me dicen ahí en el ejercicio, ¿ven? Me dicen. Entonces tenemos más la derivada de z respecto de b, por la derivada de b respecto de x, por la derivada de x respecto de t. Más la derivada de z respecto de w, por la derivada de w respecto de y, por la derivada de y respecto de t. Entonces, si se fijan, ¿cuántos términos tenemos? 1, 2, 3, 4 términos que son los caminos que me llevan a t. Un camino, 2 caminos, 3 caminos, 4 caminos. ¿Estamos? Son la cantidad de términos, la cantidad de factores que hay en cada término son las flechitas que tenemos en cada camino. ¿Bien? ¿Alguna duda? Bueno, veamos para terminar funciones homogéneas y el teorema de Euler. Las funciones homogéneas es importante, digamos, que sepan la definición y sobre todo también la vamos a volver a usar en ecuaciones diferenciales, cuando veamos ecuaciones diferenciales con coeficientes homogéneos. ¿Qué dice cuando tenemos una función homogénea? Una función de n variables independientes definida como z igual a f de x1, x2, xn se denomina homogénea de grado k si existen números lambda y k que verifiquen que f de lambda x1, lambda x2, lambda xn es igual a lambda a la k por f de x1, x2, xn. ¿Sí? Entonces, en ese caso nosotros decimos que es homogénea de grado K. Miren en el ejemplo. Dice, verifique que es homogénea. Tenemos una función U, donde esa función U, si ustedes la miran, está definida en términos de X, Y y Z. Si nosotros aplicamos la definición, tenemos que calcular U de lambda X, lambda Y, lambda Z. Y esto me tiene que dar un lambda elevado a la K por la función U, si es que es homogénea. ¿Estamos? Yo quiero ver si se cumple esto. Entonces, donde dice X, Y, Z, reemplazamos por lambda X, lambda Y, lambda Z. Reemplazo lambda X, lambda X, lambda Y, lambda Z. Lambda Z, ¿ven? Reemplazo trabajando esto un poquito. Esto me queda lambda al cubo, X cubo, menos 5 lambda cubo x y z más 2 lambda cuadrado z cuadrado. Si me fijo, esto puedo sacar factor común lambda al cuadrado, que es con el que se repite, pero acá me queda lambda x cubo menos 5 lambda x y z más 2 z cuadrado. No me queda, si ustedes, ay, perdón, acá es un por, ¿no? Si ustedes se fijan, esto no es U. Acá, o hay un error, a ver, espera. Porque dice, verifique si la función es homogénea. Entonces esto no es U, ¿no es así? Esto no es U de X y Z. Porque acá tengo ese lambda que me está molestando. A ese me está molestando. ¿Ven? Eso no es U, es distinto de U. Entonces, ¿la función es homogénea? ¿Se cumple esta definición? Entonces sería no homogénea. Claro, no es homogénea. Sí, no es homogénea. Pensaba, a ver,
Esperen, quiero mover la pantalla. ¿Se ha tildado esto? Ahí está. Claro, Ahí lo estamos. de dentro del paréntesis te tendría que quedar igual a U. A U, ¿Así sería? exactamente. Miren, les voy a dar un Ya. ejemplito para que vean que funciona homogéneo, para que no se queden. Bueno, fíjense, supongamos que tienen U de xy igual a x por y más y cuadrado. ¿Esa será homogénea? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es poner U de lambda x, lambda y. Entonces reemplazo, me va a quedar lambda x por lambda y, más lambda por y, todo esto elevado al cuadrado. Esto por propiedades, lambda por lambda, lambda cuadrado, xy, más distribuyo la potencia, lambda cuadrado, y cuadrado. Saco factor común, lambda cuadrado. Y entonces me queda xy más y cuadrado. Y esto, si ustedes se fijan, esto es u. O sea que esto es lambda cuadrado por u de xy. Entonces, en este caso, la función u, esta, la del ejemplo 2, es homogénea de grado ¿cuánto? De grado 2. Este exponente me dice el grado. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Profe, o sea, cuando tenemos que buscar, digamos, si una función es homogénea, lo único que hacemos es multiplicamos por lambda nada más. Claro, o sea, donde en el argumento pongo lambda x, lambda y, lambda z, de acuerdo a cuántas variables tenga. ¿Estamos? A cada una de esas variables le tienen que agregar lambda. Para que sea homogénea me tiene que quedar lambda elevado a la k, que es lo que tengo acá, por la función u. ¿Ven? Entonces, si ustedes se fijan, me ha quedado lambda al cuadrado por la función u. Entonces decimos, es homogénea de grado 2. De acuerdo al exponente que me queda, va a ser el grado. Esto lo vamos a volver a usar en ecuaciones diferenciales. Profe, Cuando finalicemos la materia. Sí. y disculpe que vuelva. Sí. ¿Qué significa que sea homogénea? Lo que pasa es que esto, para que sea homogénea, digamos, geométricamente, lo que vos querés saber, eso no se puede saber, digamos, porque tenemos funciones de varias variables. Claro. ¿Entendés? No hay una interpretación para esta parte. Ah, bien. Esto es una definición. Es abstracto esta parte. Bien, bien. Gracias. Bueno, esto lo vamos a volver a usar cuando veamos ecuaciones diferenciales. Vamos a ver qué es una función homogénea. Por eso tienen que acordarse la definición. Bueno, ¿y qué nos dice el teorema? La propiedad en realidad de Euler. Dice, sea la función definida como z igual a f de x1, x2, xn, homogénea de grado k. O sea, por hipótesis ya nos dicen que es homogénea. Entonces se cumple que x1 por la derivada de f respecto de x1, más x2 por la derivada parcial de f respecto de x2, más xn por la derivada de f respecto de xn, es igual a k por la función en x1, x2, xn. Bueno, ¿cómo se hace la demostración? Hipótesis, la función es homogénea de grado k. La tesis es que k por la función la podemos escribir como x1 por la derivada parcial de f respecto de x1, más x2 por la derivada parcial de f respecto de x2, más, punto suspensivo, xn por la derivada de f respecto de xn. Bueno, por hipótesis, como la función es homogénea y de grado k, entonces f de lambda 1, lambda x1, lambda x2, lambda xn es lambda a la k por f de x1, x2, xn. ¿Por qué? Porque la función es homogénea, de grado k. Si nosotros llamamos u sub i a lambda por x sub i, para todo i, entonces reemplazando en esta igualdad, en 1 digamos, ¿qué nos va a quedar? F de u1, u2, u sub n. Esto va a ser igual a lambda a la k por f de x1, x2, xn. Derivamos ambos miembros respecto de lambda, sin perder de vista que cada uno de esos u sub i es lambda por xy. ¿Estamos? Entonces, si nosotros derivamos respecto de lambda,
¿Qué nos queda? Nos queda la derivada, o sea, tengan en cuenta que va a ser una función compuesta, ¿no? Entonces nos va a quedar la derivada de f respecto de u sub 1 por la derivada de u sub 1 respecto de lambda. ¿Por qué? Porque ustedes tienen la f, no pierdan de vista, que depende de esa u sub 1, u sub 2, u sub 3 y así. Pero cada una de ellas depende de ese lambda. ¿Estamos? Por cómo está definida la u sub i. Entonces nos queda la derivada de f respecto de u sub 1 por la derivada de u sub 1 respecto de lambda, más la derivada de f respecto de u sub 2 por la derivada de u sub 2 respecto de lambda, más la derivada, acá voy a borrar, me pone así, u sub n respecto de lambda por la derivada de u sub n respecto de lambda. Y eso es igual, si nosotros derivamos este término, este segundo miembro, nos queda k por lambda elevado a la k menos 1, por la función. Esto era lambda por x sub i. Entonces, si ustedes derivan la derivada de u sub i respecto de lambda, esto no es otra cosa que x sub i, porque lambda es una constante. ¿Estamos? Se les queda la derivada de esa, es 1 por x sub i. Entonces, cada uno de estos es x1, x2, xn. Si ustedes reemplazan de acuerdo al valor de i. Entonces me queda x1 por la derivada de f respecto de u sub 1, más x2 por la derivada de f respecto de u sub 2, más xn por la derivada de f respecto de u sub n, igual a k por lambda elevado a la k menos 1 por la función f en x1, x2, xn. Si consideramos lambda igual a 1, se tiene que el u sub i es igual al x sub i. Y lambda elevado a la k menos 1 va a ser 1, porque lambda vale 1. Entonces, x1 por la derivada de f respecto de x1, más x2 por la derivada de f respecto de x2, más xn por la derivada de f respecto de xn, no es otra cosa que k por la función en x1, x2, xn. ¿Sí? Particularizamos para lambda igual a 1.